las glándulas salivales menores tienen una secreción permanente. O sea, permanentemente están secretando productos de secreción. ¿Okay? Miren que las mayores tenemos acá más o menos entre la parótida y la submaxilar producen el 90% de la saliva, ¿no? Gran parte, ¿no? En cambio, la sublingual apenas 5%, y se van a dar cuenta que en algunos casos, en algunas patologías muy recurrentes, en las cuales de pronto, ven a ver acá, por ejemplo, está aquí la sublingual de un lado, hay una patología muy recurrente, que es la ránula, que a veces se da y luego si desobtura la glándula vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, entonces el tratamiento quirúrgico opta por retirar la glándula. Entonces imagínense ustedes que le sacan esta glándula sublingual de un lado, pues han disminuido apenas 2.5% de la producción de saliva, que no es significativo. ¿Okay? Entonces, las glándulas salivales menores, miren, son alrededor de 1000 glándulas que están distribuidas a lo largo de toda la cavidad oral, excepto en dos regiones. ¿Dónde? En la encía adherida, ¿correcto? En la encía adherida, o sea, mucosa masticatoria, y en la mitad anterior del paladar duro. Ahí no hay glándulas salivales menores. En el resto de la boca sí hay glándulas salivales menores. ¿Ya? Hagan la prueba, por ejemplo, con su lengua de palpar la mucosa del labio. Pálpense con la lengua el labio inferior. ¿Ya? Y van a sentir unas granulaciones, unas bolitas. Esas son las glándulas salivales menores. ¿Ok? Entonces, en ocasiones esas glándulas pues, se sacan para hacer biopsias, ¿no? Vamos a ver. Entonces, las vamos a ver acá. Ahora, existen en las glándulas, recordarán, existen glándulas que son serosas y glándulas que son mucosas. Entonces, vamos a ver acá a la izquierda, aparece este diagrama que muestra una estructura redonda, un acino glandular redondo, con sus células serosas. Estas células serosas tienen un núcleo redondo ubicado más o menos en la mitad basal, o sea, en la zona periférica, y en la mitad apical, o sea, hacia el centro, vamos a encontrar los gránulos que están conteniendo el producto de secreción. Entonces van a ver una glándula bien teñida, van a ver células serosas, aquí cada una de estas son células serosas que en conjunto van a formar un acino seroso. Acá a la derecha van a ver acá un acino mucoso. ¿Cómo es? Glándulas, células igualmente piramidales, pero el núcleo es plano y está pegado a la parte basal. Y cuando lo colorean con hematoxilina va a aparecer claro. ¿Por qué aparece claro? Porque el producto de secreción tiene abundante cantidad de carbohidratos. Y el producto de secreción se conoce como mucina. O sea, que la mucina es un producto de secreción que tiene abundante cantidad de carbohidratos y por eso aparece claro en los cortes con HE. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiene la saliva muy pegajosa, están haciendo el examen clínico con el espejo, sacan el espejo y de pronto aparece el hilo de saliva pegado al espejo. ¿Correcto? Es una saliva bien pegajosa. Esa saliva pegajosa es de los pacientes que tienen alta cantidad de mucina. ¿Ya? Mucina. En cambio, el paciente que tiene una saliva muy aguada, muy diluida, tiene poca mucina y un producto netamente proteico, seroso. ¿Correcto? Entonces tienen acá a la izquierda un acino seroso y acá a la derecha tienen ustedes un acino mucoso. ¿Ok? Mucoso. Y aquí abajo a la derecha tienen ustedes un acino mixto. ¿No? Acá, a este lado, abajo a la derecha, tienen un acino mixto. Este acino mixto que están viendo acá tiene un componente seroso. Miren acá, esta parte blanca que está acá es mucoso, perdón, esta parte mucosa clara. Y afuera tiene este componente seroso. Parece una medialuna, llamada medialuna de Giannuzzi. ¿Correcto? Medialuna de Giannuzzi. Entonces, en conjunto, acá tienen ustedes un acino mixto. Un componente mucoso y un componente seroso. Entonces, fíjense ustedes que tenemos células serosas y células mucosas. Tenemos acinos serosos, acinos mucosos y acinos mixtos. ¿Correcto? Bien. Cualquiera sea el acino, seroso, mucoso, mixto, a partir de ese acino va a empezar un sistema de conductos. El primer conducto, el más pequeñito, es este conducto intercalar. Acá, conducto intercalar. Luego se va a continuar con un conducto estriado. O sea, el conducto intercalar tiene células cúbicas, conducto pequeño. Acá tiene, se va a continuar con esto, que es el conducto estriado, porque sus células son cilíndricas, ¿no? Y tienen además estrías, acá estrías,
bastantes estrías hacia la basal, y al costado de las estrías tiene muchas mitocondrias. ¿En qué se especializa esas células que tienen una serie de estrías, microvellosidades, y al costado tienen mitocondrias? ¿Cuál es su especialidad? ¿Cuál es la especialidad de esas células? ¿En qué se especializan? Transporte activo de iones, ¿correcto? Transporte activo de iones. Son células muy parecidas a las que encuentran de pronto en el riñón, algunas glándulas endocrinas, ¿ok? Pues cuando la célula tiene microvellosidades y tiene al costado muchas mitocondrias, se especializa en el transporte activo de iones. Porque este tipo de transporte requiere de bastante energía, y ahí están las mitocondrias, para darle la energía. Este conducto estriado se va a continuar luego ya con un conducto excretor. Y ese conducto excretor es el que conocemos como seno, ¿no? O Wharton, o Rivinus, o Bartolini. ¿Correcto? Bien. Aquí tienen otro esquema más, donde ven ustedes acá, miren, acá tienen los acinos, acino mucoso, por acá por fuera, acino, ¿no? Seroso por acá, en conjunto será un acino mixto, ¿cierto? Acino mixto. Entonces acá sale el conducto intercalar y luego un conducto estriado, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos a nivel histológico. Una célula serosa va a aparecer bien teñida. Miren acá, miren los núcleos redondos. Todo el citoplasma está bien teñido. ¿Por qué? Porque el componente es proteico, ¿no? Y el componente proteico en el citoplasma se va a teñir con la eosina. Entonces aparecen acinos bien teñidos con su núcleo redondo, ¿okay? Y la parte rosada es el componente seroso. Entonces esta es una célula serosa. El producto de secreción es proteico. Y básicamente lo que vamos a tener acá es la amilasa, las enzimas, ¿no? Amilasa, lipasa son enzimas digestivas, ¿no? Que van a actuar sobre carbohidratos o sobre lípidos, ¿ok? Este es el acino, ¿correcto? Todo lo que ven acá son acinos. Luego aquí, a este aumento, podemos identificar acá, por ejemplo, un conducto estriado. Este es un conducto estriado, ¿ok? Y adentro tienen ustedes la saliva, la saliva proteica, por eso parece bien teñido. ¿Qué cosa es esto que se ve acá en blanco? ¿Perdón? No, la parte blanca. Toda esta parte bien teñida son los acinos serosos. Acá está el conducto estriado. Es esta parte blanca. Tejido adiposo, correcto. Tejido adiposo, es grasa. ¿Ya? En la parótida eso es muy común. La parótida se va llenando con los años de tejido graso, lípido. ¿Ya? Luego tenemos un acino mucoso, miren acá. Miren, los acinos mucosos, curiosamente estos no son precisamente redonditos, son medios alargados, medios tubulares. Miren acá, miren el medio tubular, no son redonditos. Entonces esto que están viendo acá es un acino mucoso. Miren los núcleos ubicados hacia la parte periférica, el citoplasma se ve claro, la célula es igualmente piramidal. ¿Por qué se ve claro? Miren acá, su componente tiene proteínas, pero además tiene una gran cantidad de hidratos de carbono, de carbohidratos. Recuerden que la hematoxilina eosina no va a colorear sus carbohidratos, por eso que el citoplasma se ve claro, ¿no? Entonces, el producto de secreción aquí se conoce como mucina, ¿ya? Mucina. Este es el que tiene saliva con predominancia de este producto mucina, es el que tiene la saliva bien pegajosa, ¿ok? Aquí, ahí tenemos las tres. Arriba a la izquierda ven ustedes la parótida, un corte de parótida. La parótida es una glándula que tiene un producto de secreción seroso puro. O sea, todos los acinos son serosos. ¿Correcto? Todos los acinos son serosos. En cambio, por ejemplo, la submaxilar predomina la parte serosa. Tiene un poco de la parte mucosa. La sublingual es al revés. Predomina la parte mucosa y tiene un poquito de serosa. Bien fácil, miren. Submaxilar, cero mucosa. Cuando decimos cero mucosa, significa que es predominantemente seroso, pero que tiene un poquito de mucosa. La sublingual es mucoceroso. Predomina la parte mucosa, pero tiene un poquito de parte serosa. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Acá tienen los sistemas de conductos. Miren, acá está el acino.
Acá está el acino. Acá está el conducto intercalar, células cúbicas, pequeñitas, diámetro muy pequeño, rodeando al acino y rodeando al conducto intercalar. Vamos a tener acá arriba las células mioepiteliales. ¿Qué les denota el prefijo mio? Músculo, ¿no es cierto? Músculo. O sea, estas células tienen filamentos de actina, miosina, o sea, tienen capacidad contráctil. ¿Correcto? Tienen capacidad contráctil. ¿Y para qué se van a contraer? Estas células tienen una forma de araña, más o menos, son como arañas, a ver qué tenemos acá. Vamos a volver acá. Ahí. Son como arañas que están rodeando aquí a la cima. O sea, cuando se contrae, o sea, tiene acá un citoplasma, un núcleo citoplasma y tiene prolongaciones citoplasmáticas que rodean a la cima. Entonces, cuando se contrae, generan la secreción, ¿no? Que va a ser el producto de secreción, va a pasar del acino hacia el conducto intercalar. A nivel del conducto intercalar también tenemos células mioepiteliales, o sea, aquí también se va a contraer y el producto igualmente pasa del conducto intercalar, pasa al conducto estriado, ¿cierto? El intercalar pasa al estriado. Y acá en el estriado dijimos que estas células pues tienen estrías, hay un gran intercambio iónico acá, de manera que la saliva que sale al conducto excretor va a tener una concentración hipotónica. ¿Qué significa hipotónica? ¿Qué significa hipotónica? ¿Qué significa hipotónica? ¿Qué significa hipotónica? Tónica viene de tónica. Está muy intranquilo, ven, siéntate acá. Tónica, ¿qué significa? Concentración. Cuando uno dice isotónica, ¿qué significa? ¿Qué significa isotónico? Neutro. Un punto. El concepto completo, un punto. ¿Qué significa? No, van a fuerte. No. ¿Iso qué significa? Iso. Igual. Tónica viene en concentración. O sea que es igual concentración. ¿Igual que quién? ¿Igual que quién? O sea, está diciendo que tiene una concentración isotónica. Y hemos dicho que iso es igual, tónica, concentración. Que tiene una concentración igual. ¿Pero igual que quién? ¿Qué el plasma sanguíneo? El plasma sanguíneo. ¿Correcto? Igual que el plasma sanguíneo. ¿Verdad? Entonces, la saliva que sale por acá, que hace el conducto excretor, tiene una concentración hipotónica. ¿Correcto? Entonces veamos la patología. Bien, las glándulas se van a ver afectadas por anomalías del desarrollo. Mira ahí. Traumatismos, trastornos constitutivos. Vamos a ver infecciones, procesos inflamatorios, enfermedades metabólicas y también, pues, obviamente, tumores benignos y miren acá. Por ejemplo, una de estas es la cialolitiasis. ¿Ya? Cialo viene de saliva, ¿correcto? Litiasis significa piedra, ¿no? Piedra. ¿Qué cosa es? Es una obstrucción del conducto excretor. La cialolitiasis es una obstrucción del conducto excretor. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Miren acá el esquema, el diagrama. Abajo están esquematizados los acinos glandulares. Acá están los sistemas de conductos. Ven ahí. Y arriba, ven que se ha acumulado acá saliva, pero arriba se ha producido una piedra o un cálculo
que ha ido creciendo poco a poco. Al principio era así chiquito, con esta sombra al centro, luego siguió creciendo, esta parte blanca, luego esta parte oscura, realmente blanca, y ahora está bien grande, y se atracó en el conducto, ¿correcto? Luego aquí abajo se sigue produciendo saliva, pero la saliva no puede salir, porque este cálculo no lo permite, ¿ok? Entonces es una obstrucción del conducto por una masa calcificada. Resulta que esta masa calcificada es un producto mineralizado. Ustedes saben por una norma general de tejidos mineralizados que para que se produzca un tejido mineralizado, previamente, ¿qué tiene que haber? Una matriz orgánica, ¿correcto? Eso pasa en cualquier tejido mineralizado. Cuando hablamos del esmalte, ¿cuál es la matriz orgánica? Las proteínas, las amilogeninas, enamelinas, glutelinas. Esa es la matriz orgánica. Cuando hablamos de la dentina, ¿cuál es la matriz orgánica? El colágeno, ¿correcto? Colágeno. El colágeno es la matriz orgánica de la mayor cantidad de tejidos mineralizados. La dentina, el hueso, el cemento, ¿correcto? El cartílago, el colágeno. El colágeno, las partículas colágenas, sirven de matriz para que sobre esa matriz orgánica se depositen minerales, precipiten minerales y formen los famosos cristales de hidroxiapatita. Una vez que se forman los cristales, ahí está el cálculo, la piedra. ¿Ok? Y lo mismo pasa en los cálculos. Tenemos cálculos acá, en los conductos de las glándulas, tenemos cálculos en la pulpa. ¿Saben que la pulpa tiene cálculos? ¿Lo vieron ellos? Van a ver ustedes, la pulpa también forma cálculos. ¿Ya? Cálculos en la vesícula, cálculos en la próstata, y así. ¿Ok? En los riñones, muy grave, ¿cierto? Entonces, igual, todos estos cálculos van a necesitar de una matriz orgánica. ¿Y cuál es aquí la matriz orgánica? Esto mismo. Células epiteliales, mucina, colonias bacterianas. Cualquiera de estos productos, que también son orgánicos, pueden servir como matriz para que empiecen a depositarse minerales y formen cristales. En este caso no van a ser cristales de hidroxiapatita, no son los mismos cristales de esmalte, de dentina, cemento. Son cristales de diferente composición, pero igual son duros. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a pasar en la cialolitiasis. ¿Ya? Cialolitiasis. Signos. Miren, dolor glandular que coincide con la comida o después. O sea, están comiendo, empieza a formarse, empieza a darse la secreción de saliva, y como no tiene por dónde salir, ahí empieza el molesto. ¿Cierto? Ya comprenderán, ¿cierto? Entonces, y luego, pues eso no va a demorar en drenar, absorberse, y va a durar varios minutos después que uno ha empezado a comer. ¿Ok? Hay un aumento de temperatura, porque es un contenido acá líquido, saliva, que tiene una temperatura más o menos corporal, un aumento de temperatura. En ocasiones aquí empieza un problema, acá, miren, acá, en esta zona donde está el cálculo, y aquí las células epiteliales del conducto excretor, aquí empieza un problema inflamatorio. ¿Por qué? Porque esta piedra, aquí en este punto, empieza a comprimir a estas células epiteliales del conducto. Y al comprimirlas genera la muerte de estas células epiteliales. ¿Y qué genera la muerte? La muerte es necrosis, ¿cierto? Es necrosis. ¿Qué genera la necrosis? ¿Qué genera la necrosis? Segunda clase de patología. Inflamación, ¿correcto? La muerte, las células necróticas desencadenan la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Y esa respuesta inflamatoria, con todos sus signos inflamatorios, va a generar dolor, ¿correcto? Dolor. ¿Ya? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en las personas que tienen los cálculos a la vesícula. Eso no es un proceso infeccioso. ¿Ya? Para los que han padecido, por los que han visto padecer otras personas de esto, han visto que los cálculos a la vesícula pues, son muy dolorosos. ¿Cierto? Bien dolorosos. Es una respuesta inflamatoria que está generada en la vesícula por el mismo principio que se está dando acá. O sea, es una necrosis que ha generado una respuesta inflamatoria. ¿Ya? Entonces, esos cálculos de la vesícula, igual, cuando la cosa está muy aguda, ¿no? Muy aguda, a veces se complica en los pacientes porque de pronto pueden tener un problema de páncreas, una pancreatitis, y no pueden ser operados porque a la vez tienen una pancreatitis. Entonces, son cosas que se van complicando. Por eso, cuando uno tiene un cuadro que afecta a la vesícula, tiene que programar, ¿no?
ya, cuando pase la parte aguda, tratarse y extirparse, ¿no? Bueno, aquí pasa algo parecido, ¿no? Esa necrosis genera respuesta inflamatoria y ahí puede generar una secreción purulenta. ¿Esa secreción purulenta es infección? ¿Sí o no? ¿La secreción purulenta es infección? No necesariamente. Porque cuando hablamos de secreción purulenta, son glóbulos blancos muertos. ¿Correcto? O sea, eso no necesariamente es infección. ¿Ya? En otros casos puede haber una secreción purulenta que esté acompañada de bacterias. ¿Ya? Pero en este caso no necesariamente. ¿Okay? Es una muerte de células que ha generado una respuesta inflamatoria, donde han venido neutrófilos, se han muerto y esto ha generado una secreción purulenta. ¿Okay? A veces el cálculo es tan grande que se puede palpar. ¿Ya? En ocasiones se hace una conductoplastía, a veces es posible retirar este cálculo. Miren, ahora, ¿ustedes saben, por ejemplo, cómo se trata un cálculo en el riñón? ¿Cómo? ¿Cómo se trata? ¿Qué hacen con el cálculo? A veces el paciente los elimina, ¿correcto? Los elimina. Y otras veces, cuando ya es muy grande, tienen que someterla a una litotricia, destruir el cálculo, ¿correcto? Pero ahora ya hay la tecnología mejorada tanto que puede entrar una sonda y llegar hasta la zona del riñón y triturarlo. ¿Ya? ¿Correcto? Pero mejor todavía ahora, miren. Acá estamos hablando de conductos mucho más pequeños que un riñón. Uretra, vejiga. Acá estamos hablando de cerca de la tercera, cuarta parte de tamaño. Pero ahora ya la tecnología ha llegado a crear aparatos, sondas que pueden entrar por estos conductos y destruir este cálculo. ¿Ya? Lo cual no se podía hasta hace algunos años, ¿no? Entonces se puede retirar esto, salvo que ya la cosa esté muy comprometida, el conducto esté muy dañado, en una parte muy profunda, en donde va a generar una secreción de zonas muy distantes anatómicas. Entonces ahí ya se opta por la extirpación de la glándula. ¿Okay? Miren acá. Miren el paciente. Tiene acá un caso de cialolitiasis. Miren el cálculo, se ve acá. ¿Ven? Miren esta radiografía panorámica. Acá está el ángulo de la mandíbula. Pegada al ángulo de la mandíbula está la glándula submaxilar. De acá, de la glándula, viene el conducto hacia adelante y acercándose hacia la línea media. Entonces, aquí se ha producido el cálculo. Esta imagen radioimpacta que están viendo ahí corresponde al cálculo. ¿Okay? En este caso, primero que retirar. Acá está el conducto. ¿Okay? Acá está el conducto. Esta parte rosada corresponde al cálculo. O sea, este tejido se ha retirado, se ha descalcificado y acá está la parte del cálculo. Alrededor, ven acá, lo que era el conducto. Miren acá qué ha pasado acá. ¿Qué es lo que están viendo acá? ¿Qué ven acá? A ver, ¿qué ven ahí? ¿Dónde está el que hay acá? Infiltrado inflamatorio. ¿Ok? Infiltrado inflamatorio. Todo esto es el infiltrado inflamatorio. De esto es lo que hemos estado hablando hace unos minutos. O sea, ¿qué significa? Que el conducto excretor estaba rodeando este cálculo. El cálculo comprimía acá las células epiteliales, provocó necrosis de esas células epiteliales. La necrosis, la muerte, generó respuesta inflamatoria. ¿Ok? Eso es lo que están viendo acá. ¿Ya? Bien. El mucocele. Miren, el que hace odontología, aunque sea odontología general, en algún momento de su vida se va a topar con esto. ¿No? Si no topan sus hijos, sus hijas, también pueda que padezcan de esto, en etapas de los primeros años. O sea, es una, miren, el mucocele, cele significa cavidad, ¿ya? Cele significa cavidad. Es una lesión, una tumefacción, un aumento de volumen producto de un proceso inflamatorio, traumático, tumefacción, ¿no? Producto de la extravasación de la mucina. ¿Y por qué se ha producido la extravasación? Porque ha habido un golpe y una ruptura del conducto, ¿ya? O la ruptura.
¿Y por qué se ha roto? Por un traumatismo. Siempre hay el antecedente de un traumatismo. ¿Ok? Entonces, el niño, que no mide a veces, ¿no?, el riesgo, está de pronto corriendo y se va pues contra la pared, labio, choca el labio y ahí se rompe el conducto excretor. ¿Ok? Entonces se rompe el conducto excretor y la saliva empieza a acumularse ahí donde se ha producido la ruptura. ¿Ya? A veces también se produce cuando uno se muerde, ¿no? Se muerde accidentalmente o cuando le muerde, igual. Y se produce. Entonces, el mucosele, como ven ustedes, ¿cómo lo ven acá el mucosele? Es un aumento de volumen. Este tipo de lesión se conoce como nódulo. ¿Ya? Nódulo. Es una lesión que tiene un alto relieve. La mucosa está intacta, no hay úlcera, no hay erosión, nada. Está intacta la mucosa. La lesión está debajo del epitelio, ¿correcto? Debajo del epitelio. Entonces, es una lesión redondeada de alto relieve, ¿ok? Es de un color opaco, blanco opaco, o sea, no es rojo, ven ahí, no es rojo, porque no es sangre el contenido, es saliva, es un blanco opaco. ¿Okay? Entonces, y obviamente siempre va a haber el antecedente de un traumatismo, de cualquier tipo. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay que extirparlo, ¿no? Hay que extirparlo. Entonces se hace un corte llamado corte Losange, que viene por acá, así, en forma de ojal. ¿Okay? Y de ahí se retira la lesión. En ocasiones, a veces algunos optan, de pronto mamá, papá, el encargado, opta por ponerle una agujita ahí, ¿ya? Y que se produzca la eliminación de esa saliva. ¿Qué va a pasar? Obviamente va a provocar evacuar el contenido, pero unos días después se va a volver a formar. ¿Ya? Va a volver a agrandarse esto porque ese conducto que ha generado con la aguja se va a cerrar y esto aquí nuevamente se va a acumular la saliva. ¿Ya? Por eso que la extirpación tiene que estar acompañada de retirar esta lesión y además retirar las glándulas salivales menores que han originado este acúmulo. Y eso lo vamos a ver acá. Miren acá. Entonces lo que ustedes ven clínicamente es esto. Miren, el epitelio está por acá intacto. ¿Ven? El epitelio intacto. Acá debajo del epitelio parece una inmensa vesícula, ¿no es cierto? Pero ya no es una vesícula, ¿no? Vesícula lo vemos pues clínicamente muy pequeñas. Esto ya es un nódulo, una lesión nodular. Los nódulos pueden medir hasta 2 centímetros, ¿no? Entonces es una lesión nodular en la cual hay acúmulo de mucina. ¿Ok? Aquí hay acúmulo de mucina. De hecho, este corte que está a la izquierda es con hematoxilina y eosina. La hematoxilina no va a colorear la mucina, como ven acá. ¿Qué es lo que vamos a ver adentro? Aspectos, zonas claras, restos celulares, algunas células, algunos macrófagos que han fagocitado la saliva, por acá. ¿Okay? No hay una cápsula fibrosa para nada, simplemente es acúmulo de saliva. A la derecha se ha coloreado con una coloración especial para mucina, por ejemplo, PAS, ¿no? ¿Han escuchado? Periodic Active. Es un colorante para hacer evidente carbohidratos, principalmente glucosa, glucógeno. Entonces, la coloración PAS sí ha coloreado la mucina, miren, acá está totalmente coloreada. ¿Ven? Ese es el mucosel. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que extirpar toda la base de la lesión, incluyendo las glándulas que estén aquí debajo, las glándulas salivales menores que están generando este acúmulo. Si retiran solamente esta parte superficial y dejan la glándula, corre el riesgo de que se pueda volver a formar el mucosel. ¿Ok? Bien, esto es muy común en niños, ¿ya? Muy común en niños. Luego vemos a la ránula, ¿no? La ránula. Miren, la ránula se va a dar aquí en la glándula sublingual. ¿Por qué le han llamado ránula? Miren acá la glándula sublingual acá, en la glándula sublingual acá. Aparentemente parece la panza de una rana, ¿no? De ahí viene el nombre de ránula. ¿Okay? Entonces aquí tienen al lado derecho el paciente, acumulado acá, un aumento de volumen. Entonces es una tumefacción de tejido conjuntivo en el piso de boca. De hecho es bastante grande, de varios centímetros. Miren acá, varios centímetros.
y un color medio rosado violáceo, aquí unilateralmente. Entonces, aquí hace décadas, pues de pronto intentaban hacer un corte acá, cortar esto, cortar acá, pegarlo, o de pronto el conducto, si es obstrucción del conducto, hacer viable el conducto, pero de pronto meses después, años después, nuevamente se formaba. Y así. Entonces, llegó un momento en donde vieron que, como recurría tanto el problema, optaron por extirpar la glándula. O sea, se saca la glándula sublingual de un lado. Como hemos visto, la glándula sublingual contribuye apenas con el 5% de la producción de saliva. Entonces, si le quitan un lado, la glándula sublingual de un lado, pues es apenas 2.5 menos. O sea, que no va a notar el paciente esa disminución. ¿Ok? No es significativo. Entonces, ya optaron por retirar la glándula, ¿ya? Cuando se produce esto. Ahora, si viene un paciente, ahí, ¿no? Imagínense que viene el paciente acá y le dice, doctor, mire, ¿y de cuándo lo tiene? No sé, anoche se me formó, ayer no tenía nada. ¿Será glándula? No. Sí. ¿Ok? Esto no es de un día para otro. ¿Ya? Esto demora semanas, meses. Poco a poco va agrandándose. ¿Ya? O sea, de un día para otro no se va a producir este aumento de volumen. O sea, no es un proceso agudo. ¿Ya? Toma semanas, meses. ¿Ok? Entonces es un proceso muy lento. ¿Ya? Bien. Entramos al tema de las neoplasias de glándulas. ¿Ya? Aquí, en este cuadro nos permite identificar algunas de las características más frecuentes, ¿no? Y unas diferencias más frecuentes entre tumores benignos y malignos. Las más frecuentes, digo, ¿correcto? Más frecuentes, porque hay algunas excepciones, pero vamos a ver acá los más frecuentes. Por ejemplo, ¿cómo es el crecimiento en tumores benignos? El crecimiento es lento, a menudo durante años o meses, ¿correcto? Años o meses. O sea, no van a tener un tumor de una semana para otra. ¿Ok? Entonces, lento. En cambio, los tumores malignos, mucho más rápido. Ustedes sí, en pocas semanas pueden notar el crecimiento de un tumor maligno. ¿Cuál es el tumor maligno que crece a mayor velocidad? El linfoma. ¿Correcto? El linfoma. ¿Ya? El linfoma es un tumor maligno que de pronto ustedes pueden ver de pronto acá en el cuello, en el volumen, un nódulo linfático, ¿correcto? En pocas semanas. Pueden ver en la boca, el paladar blando, de pronto un aumento de volumen, en pocas semanas, y lo confunden con un absceso de origen dental y cosas así. ¿Ok? Entonces, el linfoma es un tumor maligno que afecta a los linfocitos, ¿no? Y que puede crecer bien rápido. ¿Ya? Es el tumor que crece más rápido. Entonces, siempre en los tumores malignos, pues en cuestión de semanas o meses, ¿correcto? Semanas o meses podemos notar el aumento de volumen. En los benignos es también meses, pero si no son años, ¿correcto? Años. La forma, vamos a ver que la forma es en los benignos suele ser redondeado. O sea, puede ser redondeado, ovoide, ¿correcto? Redondeado, ovoide, y siempre manteniendo esa forma. En cambio, los malignos no tienen forma. Ustedes saben por qué un tumor, el cáncer, por ejemplo, lo esquematizan con un cangrejo. ¿Han visto? Como que a veces esquematizan el cáncer con un cangrejo. ¿No? ¿Por qué? Porque las patas del cangrejo representan las zonas por donde se disemina el tumor maligno, por donde crece. ¿Okay? Entonces el tumor maligno no tiene una forma definida, puede extenderse por derecha, izquierda, arriba, abajo, en diferentes planos. O sea, no mantiene una forma redonda, no mantiene una forma ovoide. ¿Ok? Dolor. Miren, en términos generales, las neoplasias en estadios iniciales no duelen. En términos generales, no hablamos de neoplasias de tumores de glándulas. Los tumores, en términos generales, no duelen, ¿correcto? Pero en glándulas hay una excepción. Los tumores benignos, de hecho, casi nunca, en cambio, los tumores malignos de glándulas sí duelen, ¿correcto? Los tumores malignos que afectan a glándulas sí duelen.
Si tiene un aumento de volumen en la zona de paladar blando y le dicen, ¿duele? Sí. ¿En qué momento duele? A veces cuando empiezo a comer, ¿no? O de pronto después de comer me duele, ya. Eso es signo de malignidad. ¿Ya? Eso es signo de malignidad. ¿Correcto? Bien. Consistencia. Cuando hablamos de consistencia, vean, por ejemplo, yo palpo acá la mejilla, así, ¿no? Es consistencia blanda. ¿Correcto? Consistencia blanda. Palpen ustedes su macetero, pero muerdan fuerte. Muerdan fuerte, palpen su macetero. Eso es consistencia firme. Como si fuese, de hecho, ven ahí un músculo contraído, o un borrador, ¿cierto? O un corcho, ¿cierto? Entonces, consistencia firme. Y esto, consistencia dura. ¿Ya? O sea, cuando uno describe una lesión, debe decir consistencia blanda, consistencia firme o consistencia dura. ¿Ya? Entonces, en los tumores, los benignos suelen ser blandos. Consistencia blanda. Los malignos dicen generalmente pétrea. ¿Qué significa pétrea? Pétrea significa que se acerca a lo duro. Es un término diferente que suelen utilizar. A veces utilizan el término indurado. ¿Ya? Indurado es lo mismo que decir pétreo. Pero en realidad no llega a ser duro, ¿no? Porque es un tejido blando, salvo que sea un tumor que tenga en el interior hueso. Que tenga hueso, que tenga cemento, que tenga dentina. ¿Ok? Ahí sí va a ser duro. ¿Correcto? Pero un tumor de glándula no llega a ser duro. Por eso se describe la consistencia pétrea. Pétrea, que tiende a ser duro. ¿Correcto? Afectación de partes blandas, nunca. Los benignos nunca afectan las partes blandas. El tumor maligno, habitualmente al crecer, o sea, el tumor maligno, como ven, se infiltra entre los tejidos. ¿Correcto? Entonces va a ver que va a afectar la parte blanda. Afectación ganglionar. Los benignos nunca. ¿Qué significa eso? Un tumor benigno que está ahí en la boca, ahí se va a quedar. En cambio, el maligno, dice, puede afectarse. O sea, si ustedes ven una célula de un tumor maligno dentro de la boca, de pronto puede irse hacia los ganglios más cercanos. ¿Correcto? Eso es metástasis regional. O de pronto de ahí del ganglio se va a otros órganos. Eso es metástasis a distancia. ¿Correcto? O sea, los tumores malignos sí pueden hacer metástasis. ¿Ya? Van a encontrar, por ejemplo, un tumor que hace una metástasis muy temprana, ¿no? En estadios iniciales es el melanoma. ¿Correcto? El melanoma a veces es plano, ya en ese estadio ya puede haber hecho metástasis. ¿Correcto? Entonces, la metástasis, cuando dice afectación ganglionar, los benignos nunca. Excepto, miren ustedes, no hablando de tumores benignos que afectan glándulas, sino van a ver con la doctora un tumor benigno, que es el ameloblastoma. ¿Ya? Ameloblastoma. El ameloblasto, ¿ya lo conocen? ¿Ya lo conocen? ¿Qué forma el ameloblasto? El esmalte, ¿no es cierto? El ameloblasto forma esmalte. Pero así como forma esmalte, también forma tumores. Forma el ameloblastoma. ¿Ya? Y hay un ameloblastoma llamado ameloblastoma metastatizante. O sea, es un ameloblastoma que hace metástasis, pero es un tumor benigno. Y esa es la excepción. De pronto se ha encontrado metástasis en pulmón. O sea, un tumor benigno que hace metástasis. ¿Ya? Y de ahí no hay más. O sea, la mayor parte benignos no hacen metástasis. ¿Correcto? Bien. Por otro lado, la afección nerviosa. El tumor benigno nunca va a afectar un nervio. No va a comprometer un nervio. Si crece, va a empujar al nervio. ¿Correcto? Va a empujar. Pero el tumor maligno, no. El tumor maligno se infiltra. Ustedes recordarán el nervio. El nervio tiene un endoneuro, un perineuro y un epineuro. ¿Cierto? Bueno, el tumor maligno se mete entre las fibras, entre los axones. En cambio, el tumor benigno crece y empuja y el nervio está enterito.
El tumor maligno, al infiltrarse, al meterse entre los axones, bloquea la transmisión del impulso nervioso. Entonces uno va a empezar a sentir una sensación como parecida al adormecimiento. Eso se llama parestesia. ¿Correcto? Parecida al adormecimiento. Eso se llama parestesia. ¿Ya? Y en el peor de los casos va a generar parálisis. O sea, al principio puede sentir una sensación de parestesia, como que algo extraño, algo dormido. Y en otros casos, parálisis. ¿Correcto? Eso es el tumor maligno. ¿Ya? Pero el benigno no. El benigno lo empuja hasta donde dé, ¿correcto? Y no hay compromiso de la transmisión del impulso. Veamos acá. Tumores benignos que afectan glándulas. Por ejemplo, tienen acá ustedes al adenoma pleomórfico. Es el tumor benigno más común que afecta glándulas. El 70% de los tumores benignos son adenoma pleomórfico. El origen tiene un epitelio salival, o sea, está formado por epitelio componentes de los acinos, ¿no? Y también algunas células mesenquimales, ¿no? Entonces vamos a ver clínicamente, miren acá. Miren ustedes el aumento de volumen que presenta el paciente acá, ¿ya? Miren acá. Miren aquí, en esta zona estamos más o menos en mitad posterior de paladar duro. ¿Ok? Entonces, ustedes saben por histología que el paladar duro, si lo dividimos en dos, una mitad anterior y una mitad posterior, en la mitad anterior hay tejido adiposo. ¿Ok? Tejido adiposo. En cambio, en la mitad posterior hay glándulas. El paladar blando, aquí atrás, tiene glándulas. Vamos a encontrar glándulas desde la mitad posterior del paladar duro y también en el paladar blando. Entonces, cuando ustedes tengan aquí un aumento de volumen, lo primero que tienen que pensar, obviamente descartando cualquier problema dental, ¿no? Me refiero a que aquí de pronto, si ustedes están viendo acá una pieza acá con una lesión cariosa inmensa, pues lo primero que pensaría es un absceso dental, porque es lo más común. ¿Ya? Imagínense ustedes, que tienen acá una lesión cariosa inmensa, acá la molar está una lesión cariosa inmensa, y viene el paciente y me dice, doctor, mire este abultamiento que tengo acá. ¿Cuándo le ha salido? Mire, anoche empezó a dolerme y ahora ya está de ese tamaño. Entonces, más me inclino por un absceso de origen dentario. ¿Correcto? Pero si no hay absceso acá, la molar está, no hay caries, todo está intacto, y me dice, ¿cuándo le ha salido? Bueno, ha crecido más o menos hace 2 meses más o menos. Ya no es. ¿Correcto? El absceso es agudo, crece en pocos días, 2, 3 días. Esto ya tiene semanas, tiene meses. Pues ya no, ya tengo que pensar en un tumor o quiste. ¿Correcto? Tumor. Entonces, en este caso estamos frente a un adenoma pleomórfico. Bien delimitado, se nota ahí más o menos hasta dónde llega, ven ahí. No infiltrante, porque notamos el límite, no es que por acá se extienda una punta, por acá otra punta, no, ¿sí? Bien delimitado. Y un detalle es encapsulado. De hecho, la cápsula lo vamos a ver histológicamente, ¿no? No lo vemos clínicamente la cápsula. Pero justamente porque tiene cápsula es que mantiene una forma definida, ya sea redondita, ovoide, ¿ok? Entonces, este es el adenoma pleomórfico. ¿Ya? Es el 70% de los tumores de glándulas. De todos los tumores de glándulas, el 70% son adenomas pleomórficos. Miren acá, pueden ser tan pequeñitos como esto y miren el tamaño. ¿Ven acá? Igual, sigue siendo benigno. Y miren ustedes acá, a pesar que el tumor ha crecido tanto en ese paciente, tanto, aun cuando el tamaño que tiene, ¿cómo está la piel? Está intacta. No hay úlcera, no hay fisura, no hay erosión. ¿Correcto? Es un tumor inmenso, pero la piel está intacta. Dicho de otra manera, no hay ulceraciones, ¿no? No hay sangrado, no hay cambio de color, nada. ¿Ok? Entonces, este es un tumor benigno, el más frecuente, adenoma pleomórfico. ¿Por qué se llama pleomórfico? Porque tiene varios componentes entre su estructura. Es una mezcla de epitelio, ¿no? Epitelio y tejido conectivo. El estroma puede ser, miren, puede tener tejido parecido al cartílago, un tejido mixtomatoso, hialino, ¿no?
y una proliferación de células con los conductos. O sea, pueden tener conductos y pueden tener también por ahí algunas células muy epiteliales. ¿Ya? Entonces, miren acá, aquí hay algo que se parece a conductos. No, pero no vemos exactamente si tienen las características de intercalar, tampoco lo han estriado, ¿no? Pero son conductos. Conductos formados por células epiteliales. ¿Okay? Varios conductos, varias células epiteliales. Y por acá tienen algo que se parece, tiene un parecido a hueso, ¿correcto? Un parecido a cartílago, y así, diferentes elementos. Entonces, por eso se llama pleomórfico. Pleomórfico, varias formas. Cuando decimos mixoide, miren acá, cuando decimos mixoide, significa que es un tejido en el cual predomina la sustancia fundamental amorfa. En el tejido conectivo, han visto en histología, como cualquier tejido conjuntivo, encontramos células, encontramos fibras, y entre células y fibras, por ahí hay un fondo lleno de sustancia fundamental amorfa. ¿Qué cosa hay ahí? Pues hay, en algún momento tienes que haber escuchado, lo que son, por ejemplo, proteoglicanos, glicoproteínas, glucosaminoglicanos, todos esos elementos que están en la sustancia fundamental amorfa. Cuando eso predomina, se llama tejido mixoide, ¿correcto? Tejido mixoide. Y hialino significa claro, ¿no? Hialino significa claro, o sea, es idéntico al cartílago hialino. Todos estos elementos los vamos a encontrar en el adenoma pleomórfico. Otro tumor que también es benigno, también afecta glándulas, es el tumor de Warthin. Miren acá. ¿Cuál es la particularidad de este tumor? ¿Ven ahí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Lo están viendo ahí? Está a ambos lados, ¿se dan cuenta? Es raro, ¿se dan cuenta? Es raro que un tumor afecte a ambos lados del cuerpo. ¿Ya? Y esa es la particularidad de este tumor. ¿Ya? Entonces, miren acá, tienen el tumor por acá, en este lado de la glándula, y a este lado de la glándula. ¿Ya? Entonces, de 5 a 14% bilateral. Este es benigno, o sea, aquí no se va a producir parálisis facial, no hay compromiso del nervio facial. Vamos a encontrar acá una doble capa, epitelio de doble capa y múltiples espacios quísticos. Mira acá, estos son cavidades que parecen quistes, por acá quistes, y por acá está rodeado de dos capas. Son dos capas de epitelio que están rodeando acá. Miren, aquí tienen una capa central, por acá, y una capa en la zona periférica. ¿Ok? Entonces, este es el tumor de Warthin. Clínicamente pueden reconocerlo porque está a ambos lados. ¿Ven ahí? A ambos lados. Miren ahí, en los exámenes auxiliares, aquí está un aumento de volumen y aquí está el otro aumento de volumen. ¿Ok? Vamos con los malignos. Los malignos representan más o menos el 20% de los tumores. ¿No? De todos los tumores de glándulas, el 20% malignos. Y hemos dicho que los malignos no están delimitados, no son tumores delimitados. Se produce invasión del tejido adyacente. Pues acá el tumor está creciendo en diferentes sentidos, en diferentes proyecciones. No tiene cápsula, ¿correcto? No tiene cápsula. Y se ven acá, está cambiando de color por acá, miren, y posiblemente por aquí vaya a ulcerarse. Y no es que se ulcera porque hay algún traumatismo, no es que se haya habido roce, fricción con algo, no, de por sí se ulcera. O sea, un tumor maligno, de por sí aparece la úlcera, no necesita un traumatismo previo. ¿Ya? Vieron ustedes, el pleomórfico era un inmenso, 10 veces más grande y la piel estaba intacta. ¿Correcto? Entonces, esta es la característica del tumor maligno. Entonces, el más común es el carcinoma mucoepidermoide. ¿Ya? Carcinoma mucoepidermoide. Miren el nombrecito, dice mucoepidermoide. Muco, cuando uno dice muco, el prefijo muco denota glándula. ¿Ok? Glándula. ¿Y epidermoide? ¿Qué significa epidermoide? ¿Qué significa androide? Parecido a un hombre. Androide. ¿Correcto? Epidermoide, parecido a la epidermis. ¿Correcto? Parecido. ¿Y cómo es la epidermis? Pues un conjunto de células epiteliales bien pegaditas, ¿no es cierto?
Pues es así. Un carcinoma mucoepidermoide. O sea, tiene un componente glándulas y un componente epitelial. Más o menos el 20% de los tumores malignos. Miren acá, ¿dónde está eso, doctor? Acá está, miren. Cuando decimos muco, acá está la parte que parece una sida, ¿ven? Acá está la parte que parece glándula. Acá, ven acá, por acá abajo, acá arriba. Ahí está el componente glandular. Y acá tienen ustedes el componente epidermoide. Ven acá, núcleos bien pegaditos unos a otros, parece epitelio. Por acá, miren acá, ¿ven? Aquí parece el estrato basal, el estrato espinoso, por acá, ¿correcto? Entonces, este tumor maligno está compuesto de dos células cancerosas. ¿Ya? ¿Cuáles son? El componente glandular, de ahí ven, mucoso, y el componente epitelial. Esos dos están formando lo que se conoce como el parénquima del tumor. O sea, el parénquima se refiere a la célula tumoral. Y el estroma es el relleno, ¿no? El resto de tejido que también va a haber en el tumor. En este caso, el parénquima está formado por células mucosas, glandulares y células epiteliales que están aquí. ¿Correcto? Entonces, eso está formando el parénquima. ¿Ya? El estroma, o sea, el sostén, el soporte del tumor, estará formado por vasos sanguíneos, fibroblastos, fibras colágenas, ¿correcto? Ese es el relleno. Pero la célula tumoral es la célula glandular que está acá y las células epiteliales. Este es el parénquima, ¿correcto? Entonces, miren, jóvenes, signos sospechosos de malignidad. Yo veo un tumor, percibo, palpo, blando, muy bien, no me hace sospechar, ¿correcto? En cambio, si veo una consistencia pétrea, como que tiende a ser duro, entonces ahí sospecho que es maligno. El dolor, también, lo hemos dicho, dolor al comer, después de comer, ¿ok? Compromiso de la piel, también. Cuando decimos compromiso significa que de pronto se ha presentado una úlcera ahí, sobre el tumor. ¿Ok? Una úlcera sobre el tumor. ¿Ya? Y parálisis facial, de hecho. Ya sabemos que el tumor maligno se mete entre los axones, ¿correcto? Bloquea la transmisión del impulso nervioso. ¿Ok? Y si es una fibra nerviosa motora, pues va a generar parálisis. ¿Ok? Parálisis. Si es una fibra sensitiva, va a generar, no sé cómo, parestesia. ¿Correcto? Parestesia. Vamos al otro grupo. ¿Está aquí alguna pregunta? No. Veamos ahora el grupo de las patologías virales. Fíjense ustedes, ¿han escuchado hablar de las paperas? ¿Sí? Las paperas, ¿cierto? Las paperas es una infección viral que afecta a las glándulas, ¿no? Y cuando es viral, escuchen, cuando es viral, por lo general se van a ver afectadas las glándulas de ambos lados. Una cosa importante, no necesariamente al mismo tiempo. Pueda que de pronto los primeros días se produzca aumento de volumen en un lado, eso vaya bajando y los siguientes días en otro lado. ¿Correcto? No necesariamente al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, entre todas las afecciones virales, vamos a ver que existe una entidad llamada la cialoadenitis viral. Más frecuente afectada, la parotia. ¿Correcto? La parotia. Pero aquí pueden haber varios virus. Miren, hay un virus específico llamado virus parotiditis, que es el que genera la mayor cantidad de procesos que afectan a la parotia, el 80%. Pero hay otros virus más, como el citomegalovirus, virus del sarampión, Coxsackie, AIV, ECO, ven ahí, herpes también, influenza, parainfluenza, Epstein-Barr y inclusive el virus de la inmunodeficiencia humana. Todos ellos, ¿no? Pero el más frecuente es este llamado virus parotiditis. Van a ver ustedes acá, en cuestión de pocos días, 1, 2, 3 días, y se produce esta tumefacción, ¿correcto? Tumefacción que está afectando aquí toda la cara externa de la rama, ¿no? Y acá en la parte interior, ¿no? A veces con cambio de color, fiebre, ¿ok? Entonces, si solamente se presenta a un lado, y con secreción purulenta en los conductos, entonces nos hace sospechar de infección bacteriana.
Pero si no hay nada de eso, no hay secreción por conductos, correcto, de pronto en pocos días aparece al otro lado, entonces se confirma que es un proceso viral. ¿Ya? Otra afección que vamos a encontrar acá, otra afección que vamos a encontrar en las glándulas es el síndrome de Sjögren. ¿Ya? Síndrome de Sjögren. Es una enfermedad autoinmune. Es un proceso inflamatorio. Cuando decimos autoinmune, ¿qué significa? Que nuestro sistema inmune está reconociendo, aparte de nuestras estructuras, llámese membranas celulares, núcleo, como elementos extraños. Y va a formar anticuerpos contra esas estructuras, contra membranas celulares, membranas nucleares. Y luego, al generar anticuerpos, se va a unir el anticuerpo a esa membrana, a ese núcleo, y va a generar un complejo antígeno-anticuerpo. Y ese complejo antígeno-anticuerpo va a desencadenar una respuesta inflamatoria, ¿correcto? Que va a destruir a esa célula, a esa membrana, a ese núcleo, y por ende al órgano. Justamente, si se trata de una glándula, pues va a destruir la glándula. ¿Ok? Entonces, este síndrome de Sjögren, vamos a ver que va a presentar inflamación y destrucción de las glándulas lagrimales y salivales. Estamos hablando de glándulas exocrinas, ¿correcto? Glándulas exocrinas. Entonces, miren acá. Miren este campo, todo este campo histológico que están viendo acá, pues antes acá había glándulas, ¿no? Creo que está acá está mejor, miren. Miren ustedes la parótida normal. ¿Ya? Donde vean, aquí a la izquierda, donde vean, van a encontrar acinos, conductos, ¿correcto? Conducto estriado, grasa, ¿ok? Repleto de acinos. Miren a la derecha, queda un conducto por acá, otro conducto por acá, algún acino por acá, un conducto medio extraño por acá, y el resto que hay también. ¿Qué es esto? Infiltrado inflamatorio, ¿correcto? Infiltrado inflamatorio. ¿Qué ha pasado acá? Pues la glándula, aquí, al generarse ese complejo antígeno-anticuerpo, se ha generado el complejo antígeno-anticuerpo, ha desencadenado la respuesta inflamatoria. Infiltrado de linfocitos, fibrosis, o sea, miren, la respuesta inflamatoria va a destruir el tejido, va a destruir a las células acinales, linfocitos, conductos, va a haber macrófagos que van a fagocitar, ¿ok? Y en esa zona donde se han destruido los acinos, se va a ser reemplazado por colágeno, ¿ven? Fibroblastos y colágeno. O sea, ahí no se vuelve a formar un acino, ¿ven? Entonces, este es un proceso irreversible. Los pocos acinos que quedan están atróficos, se han reducido de tamaño y en otras zonas ya ha sido reemplazado por un tejido reparo, fibroblastos y las colágenos. Entonces, ustedes analizan de todo este campo cuánto se ha perdido de acinos. Un montón, ¿se dan cuenta? Un montón. Curiosamente, a pesar que se destruyen los acinos, miren acá, aumenta el tamaño de las glándulas salivales. Curioso, ¿cierto? Si uno dice que se ha destruido, pues debería disminuir el tamaño, pero no. Miren acá, analicen acá a la izquierda, está funcionando al 100% la glándula. Analicen el lado derecho, un poquito por aquí, ¿ven? Otro poquito aquí abajo, otro poquito arriba. Prácticamente aquí ha perdido cerca del 80-90% de acinos. ¿Ok? Miren, si yo les doy a ustedes una goma de mascar, le digo, a ver, mastique acá 1 minuto y empiezo a recolectar su saliva, voy a recolectar casi 5 centímetros cúbicos. ¿Ok? Si le doy a este paciente acá del lado derecho, que mastique igual 1 minuto, no voy a recolectar ni 1 centímetro cúbico. ¿No? Para que entiendan cuánto ha disminuido la producción de la saliva. ¿Ok? Entonces, destrucción, infiltrado inflamatorio que afecta a glándulas exocrinas. ¿Ya? En el síndrome de Sjögren, vamos a ver que predomina en mujeres entre 40 y 60 años. Hay una forma que es primaria, donde solamente hay boca seca, ojo seco, ¿no? Pero hay una forma secundaria en la cual de pronto se va a afectar el tejido conectivo o de pronto, miren ustedes acá,
un paciente que tiene artritis reumatoide, de pronto empieza con un cuadro de síndrome de Sjögren. O un paciente que tiene serostomía, ¿no? O un paciente que empieza queratoconjuntivitis seca, que es una sequedad de la conjuntiva, ¿no? Hay varias formas de medir la producción de la lágrima. Miren acá, por ejemplo, esta es una forma, ¿no? No es tan fácil aguantar esto, ¿no? Que le pongan acá una cintilla que absorbe, una cintilla que está medida acá en varios centímetros, y esto va a ir absorbiendo la lágrima. Entonces acá van a ver, si estuviese normal, pues posiblemente toda la cintilla se va a mojar en un determinado tiempo. Pero aquí, miren, apenas logra mojar esta parte de la superficie y esta parte. ¿Ven? Solo se absorbe acá. ¿Ok? Bien. Preguntas. Tenemos de acá, la próxima semana, estamos en la semana 11, ¿no? 10. El compañero pregunta por la parótida si se va a inflamar igual, y también opta por extraer, ¿no? Opta por extraer. Mire, la parótida es una glándula que anatómicamente, como ven, está ubicada acá en la rama, y una estructura muy importante que atraviesa la parótida es el nervio facial. ¿Ya han visto eso? ¿Cierto? Está atravesado por el facial. Entonces, siempre que hay una cirugía en parótida, el cirujano pues tiene que ser lo más cuidadoso con el nervio facial, ¿no? Porque puede generar una complicación del nervio. Entonces, cuando hay problemas inflamatorios, uno opta por controlar un antiinflamatorio. ¿Ya? Y cuando, digamos, estamos en este caso, solamente se hace biopsia, se saca un pedazo de una zona que no compromete el nervio, ¿correcto? Pero no se opta por retirarla. ¿Ya? No se opta. Se optaba por retirar en el caso de la glándula sublingual, en el caso errante. Ahora, de hecho, si la parótida está afectada por un tumor benigno o maligno, ahí sí, bueno, ahí estamos en un caso ya de mayor riesgo, ¿no? Entonces, ahí sí, va a tener que retirar. Pero en cuadros inflamatorios no. En cuadros que solamente son inflamatorios. Siempre esos cuadros se trata de controlar con antiinflamatorios, ya sea, digamos, AINES, tipo AINES, o puede ser antiinflamatorios un poquito más fuertes, tipo corticoides. AINES. Pues saben que la semana 12, ¿cierto? Semana 12 es la evaluación continua 3, ¿cierto? 3. No, pero la 12. Esa entra, se ha hecho en la octava semana, octava, novena, décima, no, perdón, la 9, la 9, 10 y 11. ¿Ya? Se hace la 9, 10 y 11 de esta celebración. Un segundito. Sí, decirle que me diga.